tiene que haber una posterior y superior. ¿Sí? Después hay una escotadura que no tiene nombre, por eso van a encontrar que se llama innominada. ¿Sí? Y vamos a encontrar una espina ilíaca, antero e inferior, hacia adelante pero hacia abajo. ¿Sí? Entonces lo mismo vamos a encontrar acá, por detrás. Nosotros vamos a tener un ensanchamiento chiquitito de nuestra espina ilíaca postero superior y en una espina ilíaca postero inferior. Fíjense que después de la cresta, las espinas, nosotros vamos a entrar en una especie de curva, así como esto. ¿Sí? Entonces, siempre hago el ejemplo, ¿verdad? Esto es un escote, no es tan atractivo como podrían imaginarse, ¿verdad? Pero esa curva es un escote. En anatomía nosotros vamos a tener la escotadura, ¿sí? Esta va a ser mi escotadura ciática, porque va a terminar en una espinita que en algunos coxales se va a ver más puntiaguda, que es nuestra espina ciática. Ciática, nada de asiática. Ciática. Entonces nosotros vamos a tener una escotadura ciática mayor que va a conducirnos a nuestra espina ciática, y después fíjense que hay una escotadura más chica. Entonces esa va a ser nuestra escotadura ciática menor. ¿Sí? Estas escotaduras, ¿qué es lo que se suele preguntar? ¿Qué es lo que pasa por acá? ¿Qué pasa por el escote? ¿Sí? ¿Qué es lo que se inserta en la espina? En la espina ciática, en la espina ilíaca antero superior, en la espina ilíaca antero inferior. ¿Sí? Fíjense que yo estoy marcando campos ya que se pueden preguntar. Son los más famosos. ¿Sí? Después, hacia atrás, acá estaba mi espina ciática y acá donde tienen la cinta Scratch, nosotros vamos a tener no una espina, sino que algo más grueso, ¿sí? Una tuberosidad isquiática, ¿sí? Acá es donde se van a insertar los famosos músculos isquiotibiales, ¿sí? Así como teníamos nuestra epitróclea y nuestro epicóndilo, acá los isquios se van a insertar en la tuberosidad isquiática, ¿sí? Este es el isquión, ¿verdad? Este es el isquión, ¿sí? Y va a terminar en una tuberosidad que es donde se insertan nuestros músculos isquiotibiales, que son 3. Más adelante vamos a ver. Si seguimos hacia adelante, vamos a tener una rama y un cuerpo, ¿verdad? Esta va a ser nuestra rama del isquión, ¿verdad? Una rama ascendente, y acá vamos a tener al cuerpo del pubis y a nuestra rama horizontal. ¿Sí? O sea, acá nosotros teníamos una porción que se llama pubis, acá teníamos otra porción que se llama ilíaco o ilión, ¿sí? Y acá teníamos nuestra porción que se llama isquión o hueso isquiático, ¿verdad? En la confluencia de los tres, isquión, pubis e ilíaco, tiene que haber este agujero por fuera, ¿verdad? Este agujero va por dentro, este agujero va por fuera. Y fíjense que acá, vuelvo a insistir, ¿verdad? Acá está la cabeza, fíjense cómo le cubre la cabeza, ¿verdad? Esta es nuestra cavidad cotiloidea, cótilo o acetábulo, ¿sí? Entonces tiene que estar en la cara externa. Acá nosotros vamos a tener una fosa. Acuérdense que nosotros teníamos en la escápula una fosa supraespinosa, una infraespinosa. Acá vamos a tener una fosa ilíaca externa y una fosa ilíaca interna. No es tan difícil. Y acá en la fosa ilíaca interna hay un músculo que se inserta en toda la fosa. ¿Y saben cómo se llama? En la fosa ilíaca interna. El músculo se llama ilíaco. Bueno, y se va a unir con otro músculo que se llama psoas mayor para formar un músculo que se va a llamar psoas ilíaco. No es tan difícil, ¿verdad? No aparenta tan difícil. Bueno, hay cosas que no son tan difíciles, pero igual salen en el examen. En la fosa ilíaca externa, fíjense que nosotros vamos a tener, este sí es mucha, pero mucha imaginación. Desde nuestra escotadura ciática, ustedes tienen que ver como dos manchas, ¿sí? Y esas dos manchas van a ser las famosas dos líneas semicirculares anterior y posterior, o líneas glúteas
anterior y posterior. ¿Sí? Entonces, eso nos va a dividir la región de la fosa ilíaca externa para que se inserten músculos acá. ¿Sí? Entonces, por ahí después en otra oportunidad tenemos al coxal desarmado. Pero fíjense, acá nuestra cabeza está bastante rota. Acá se puede ver el tejido óseo esponjoso, que en algún momento de generalidades estudiamos, ¿verdad? Esto significa que la cabeza está rota. ¿Sí? El tejido óseo compacto que se ve acá, que tiene que ser liso porque está cubierto por cartílago, está roto. ¿Sí? ¿Me pueden alcanzar el otro fémur, el que está en la otra mesa? Para ver. Es más largo, sí. Fíjense un poco que acá, por más que esta tibia es enorme, este hueso, ¿verdad? Si yo me quiero pelear con alguien, obviamente voy a elegir el fémur, ¿verdad? Para que sea mi garrote, ¿verdad? Fíjense, ¿verdad? Posiblemente yo a esta persona le llegaba hasta su ombligo, ¿verdad? Hay gente que tiene las piernas muy largas también, ¿verdad? Entonces ustedes le ven en short y parece que las relaciones son diferentes, ¿verdad? Entonces, les vuelvo a decir, es un hueso largo, ¿verdad? Chocolate por la noticia, ¿verdad? Acá se dan cuenta que esta cabeza sí está muy poco rota, pero sí se nota cómo es lisa, salvo esta pequeña partecita. Acá nosotros vamos a tener un agujerito, ¿verdad? Que nosotros le vamos a llamar, en vez de fosa, porque es chiquitito, va a ser la fosita, ¿sí? Y la fosita va a ser para un ligamento que se llama ligamento redondo de la cabeza femoral, ¿sí? Después, debajo de la cabeza, ¿qué tenemos? El cuello de nuestro fémur, ¿sí? Y después, fíjense, acá vamos a tener nuestro trocánter menor y acá le vamos a tener nuestro trocánter mayor. Cuando ustedes miran su hueso, fíjense que hay muchas veces que es bien rasposo. ¿Qué significa que sea rasposo? Significa que ahí se inserta músculo. Acá hay un pedazo de carne y lo todavía. ¿Sí? Posiblemente sea de glúteo. ¿Cuál? Mayor, menor, una mezcla de todos. ¿Sí? Acá está nuestro trocánter menor y acá un solo músculo bien, que es nuestro psoas ilíaco. ¿Sí? Un tendón conjunto entre el músculo ilíaco y el músculo psoas mayor. ¿Sí? Que es un flexor de cadera ultra potente. Si el psoas no está activo, ustedes no van a poder levantar su rodilla. Y de hecho no van a poder equilibrar su cuerpo y no van a poder caminarlo. Así que acá yo quiero que analicen un poquito la relación entre el flexor de cadera, que es el psoas ilíaco, y los extensores de cadera, que son los glúteos. ¿Sí? Sin glúteos, los glúteos no son importantes porque es linda la cola nomás. Los glúteos son importantes porque gracias a los glúteos ustedes pueden ponerse de pie. ¿Sí? Entonces tiene que ser totalmente otra la idea que ustedes tengan a partir de ahora de la anatomía de cualquier persona, ¿verdad? Cuando evalúan glúteos. ¿Sí? Entonces, fíjense acá nuestro cuerpo, nuestra diáfisis está curva. ¿Sí? ¿Eso es normal? Sí, es normal. ¿Sí? Y este borde, que si ustedes agarran el fémur y sienten que algo después de la mitad hacia abajo como que les clava o les interrumpe el movimiento circular, ese tiene que ser nuestro borde cortante, ¿verdad? O borde posterior de la diáfisis. Hacia acá se tiene que venir a observar la trifurcación, que si se dan cuenta no es tan evidente como nuestra diapositiva o nuestro libro, ¿sí? Y acá la bifurcación sí es evidente, que se va hacia cada cóndilo. Cada cóndilo es diferente para articularse con cada platillo tibial, ¿sí? Si yo pongo así, se van a dar cuenta que su cóndilo interno choca primero, ¿sí? Si yo pongo así, está medio inclinado, ¿sí? Lo mismo, vamos a tener un cóndilo más grande que el otro, ¿se nota? Uno más alargado que otro, y lo mismo con las cavidades glenoideas. Lo mismo con los meniscos, que van a ser la superficie que vamos a estudiar también cartilaginosas en la rodilla, próxima semana. ¿Sí? Acá nuestra tibia, nosotros ya le vemos entonces los platillos tibiales, vemos las espinas tibiales, vemos la región preestilia o preespinal, porque yo sé que esa es la parte anterior, y fíjense, acá hay un feroz chichón.
que ustedes mismos se pueden tocar ahí en su rodilla, ¿sí? Esa es su tuberosidad anterior de la tibia. Entonces esta es la parte de adelante, la región anterior. Entonces esta va a ser mi superficie preestilia, ¿sí? O preespinal de la tibia. Acá va a estar la región retroestilia o retroespinal de la tibia, ¿sí? Acá fíjense que hay una mancha, ¿sí? ¿Por qué hay una mancha? Porque ahí se tiene que insertar un músculo que parece una suela de zapato. Por eso se va a llamar sóleo, que se va a unir a dos gemelos, el gemelo externo y el gemelo interno, para formar lo que va a ser el tríceps sural. Ya no es más tríceps braquial, ¿sí? Pero eso mucho más atrás, mucho más adelante, ¿sí? ¿Cuál es la cabeza? ¿Cuál es el maleolo? Y fíjense que hay muchas veces que el maleolo es mucho más grande que la cabeza. Y la cabeza tiene luego su vértice también ahí. Si no, si son muy parecidos, fíjense en las carillas articulares, ¿sí? Con el maleolo ustedes tienen que tener una carilla para tocar la tibia y una carilla para nuestro astrágalo. Y acá ustedes tienen que tener una sola carilla para la tibia, ¿sí? Porque acá nosotros solamente vamos a tocarnos con la tibia. Entonces la cabeza tiene que tener una sola carilla y el maleolo tiene que tener una doble carilla, ¿sí? Porque no todos los peronés son iguales y hay veces que la cabeza y el maleolo se parecen mucho en tamaño, ¿sí? Bien, vayamos hacia allá. Como les digo, siempre hay que ordenar un poco nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Lo primero, fíjense, este es el relieve de nuestra cresta ilíaca, ¿sí? Entonces, fíjense que acá hay un conducto que viene. Se cubrió todo acá. Un conducto que viene hacia la región genital. Entonces, este conducto se va a llamar conducto inguinal, ¿sí? El conducto inguinal por debajo va a tener un ligamento inguinal o arco crural, ¿sí? Que es un tema súper clásico de anatomía. Así que esto ya va a ser la pregunta clave, ¿sí? Entonces nuestro arco crural tiene que venir desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis. Y por debajo de nuestro arco crural tiene que venir un conducto inguinal. Fíjense que el conducto es como un tubo que le arma este tejido, que va a ser todo aponeurótico, va a ser envoltura de músculos, ¿sí? Y el contenido del conducto en el hombre se va a llamar cordón espermático y va a traer las arterias que van a ir a irrigar al testículo, ¿sí? Y acá en la mujer, ¿sí? El cordón espermático no va a existir porque la mujer no tiene testículos, no importa lo que le diga la gente, ¿verdad? Entonces, acá nosotros vamos a tener en la mujer otra estructura, ¿sí? Que va a ser nuestro ligamento redondo, nuestro ligamento para llevar vasos para los labios y también para nuestros complementarios del ovario, porque el ovario de la mujer, como es una estructura terriblemente importante, va a tener otro sistema de irrigación bastante diferente, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia acá? En pocas palabras, para no avanzar tanto sobre esa región. En el hombre, los órganos sexuales están externos y en la mujer son internos. Solamente lo que ustedes pueden ver es externo. Entonces, la vascularización y la inervación va a ser mucho más profunda para el aparato sexual femenino, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver aquí? Un músculo que viene siempre cruzado, ¿sí? Antes, nunca me pasó, mentira, sí me pasó, cuando me casé, los sastres, ¿sí? Los que hacen la ropa, ¿verdad? Los trajes, medían desde tu cintura hasta tu rodilla y pedían que hagas este gesto, ¿sí? Como que dobles la rodilla, ¿sí? Entonces este músculo se comenzó a llamar así, como músculo del sastre, y en el idioma original quedó como músculo sartorio. Es un músculo superficial de la región anterior del muslo, ¿sí? Es un músculo que cruza de afuera hacia adentro, ¿sí? Y que se va a insertar en la espina ilíaca anterosuperior
y va a ir hacia nuestro cóndilo interno de la tibia. ¿Sí? Este músculo va a ser un músculo de los integrantes de un grupo de 3 que se va a conocer como músculo de la pata de ganso. ¿Sí? ¿Cómo tiene el ganso su patita? Y más o menos así. Tiene unos deditos con unas uñitas y nosotros conocemos a su pata como un extremo palmípedo porque parece una aleta. Acuérdense que el pato nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que pasó acá? Cuando se descubrió esa región se pensó que era un solo tendón. Entonces, los 3 pedazos de carne eran los músculos del tendón terminal de la pata de ganso. ¿Sí? Después se fue afinando un poquito la anatomía y se dieron cuenta que llegaban a regiones muy cercanas, pero tenían 2 inserciones distales diferentes por pequeñitas separaciones. Entonces, nosotros tenemos acá nuestro sartorio. Fíjense que acá hacia adentro hay un músculo que se va a llamar recto interno. ¿Sí? A este músculo también se le conoce como grácil o gracilis. ¿Sí? Entonces fíjense que acá yo voy a hacer un grácil, ¿verdad? O recto interno, sartorio, ¿sí? Y fíjense que forma un triángulo con mi ligamento crural. A este triángulo se conoce como triángulo de Scarpa, ¿sí? Sin la E, por eso digo Scarpa. Le escupí todo el teléfono a la compañera, ¿verdad? Y ahora está viendo así ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el triángulo de Scarpa? Es una zona re importante para nuestros primeros auxilios porque acá pasa nuestra arteria femoral. Si de repente sale una chapa, vuela en un viento fuerte y se le clava acá a ustedes, lo último que tienen que hacer es quitar eso. Porque mientras tanto van a sangrar despacito, pero si quitan esta arteria va a hacer que se desangren en pocos minutos y se van a morir por falta de sangre. ¿Sí? Entonces, uno de los primeros auxilios siempre es presionar ahí para evitar que se desangre rápido la persona. ¿Dónde? Sobre el triángulo de Scarpa. ¿Dónde está el triángulo de Scarpa? Y tiene su lado externo con nuestro sartorio, músculo sartorio, su lado interno con nuestro músculo recto interno o gracilis, ¿verdad? Y su base o su lado superior con nuestro ligamento crural o arco crural. ¿Sí? Después, fíjense que acá nosotros vamos a tener a un músculo, ¿sí? Que les regalo que se les acalambre, un dolor impresionante, ¿sí? Fíjense que está por delante de este, que era nuestro recto interno o gracilis. Este es nuestro famoso músculo aductor. Y este va a ser el primer aductor. ¿Cuántos aductores vamos a tener? 3. Primer aductor, segundo aductor, tercer aductor. Qué difícil, ¿verdad? Fácil, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo les pido entonces músculos de la región interna del muslo? Y ustedes me tienen que mirar acá, ¿verdad? Y después dicen por dentro. Yo les pido 3 músculos de la región interna del muslo. Y ustedes me pueden decir primer aductor, segundo aductor, tercer aductor, ¿verdad? Primer año Olimpia campeón, segundo año. Entonces, aductor, primer aductor, segundo aductor, tercer aductor. ¿Dónde está la complicación de eso? Porque también se puede llamar aductor mayor, aductor menor y aductor medio. Hay un mayor, hay un menor y llega a un intermedio, ¿verdad? La posición es el problema. Este primer aductor que se ve, ¿sí? Es el aductor mediano. Entonces, el primer aductor es el aductor mediano, ¿sí? O aductor largo. Ahí es donde comenzamos la complicación. Después, por debajo hay un pedazote de músculo que nunca va a estar suelto. Y ese es nuestro aductor mayor. Y por debajo, acá en profundidad, vamos a tener nuestro aductor menor. Entonces, por debajo se ve después. Nuestro segundo aductor es nuestro aductor menor. Y nuestro tercer aductor es el aductor mayor. Y ahí lo que ¿cuál era el primero? ¿Y cuál era el medio? ¿Y cuál era el mediano? ¿Es el primero? Entonces ahí es lo que comienza la complicación.
¿sí? Pero si se le pregunta, músculo de la región interna, primer autor, segundo autor, tercer autor, vuelvo a decir, hay que estudiar, pero hay que ser práctico también a la hora de rendir. Y por lo visto con el profe Medina le recomiendo dejar en blanco nomás, si es que no sabe, ¿sí? Porque sale más caro, había sido poner cualquier cosa, ¿sí? Así que siempre a ustedes les va a ayudar mucho leer mucho, ¿sí? Por más de que digan no sé, después de repente leen su examen y medio se van recordando. Pero si no leen nada, no hay de qué recordarse, ¿sí? Entonces, vimos este como el primer músculo porque era el más superficial. Por fuera, fíjense un poco en esto. Acá tenemos, parece una cáscara, pero arriba sí tenemos fibras carnosas, ¿sí? Este es el músculo que vamos a llamar tensor de la fascia lata, ¿sí? Este es el músculo tensor y esta es la fascia lata, la fascia lateral, la cara lateral. Por eso es fascia lata, ¿sí? Entonces, fíjense que parece una cinta, pero hay mucho debate en relación a eso. Nosotros solemos decir que es una cinta iliotibial, porque va desde el ilíaco hacia la tibia, ¿sí? Una vez que ya le quitamos al sartorio, una vez que le desnudamos a nuestro tensor y a su fascia lata, ¿sí? Nos vamos a quedar con nuestro cuádriceps, ¿sí? Uno de los músculos más importantes. ¿Qué pasa? Yo les decía, su cadera, primero es importante que analicen sus psoas, que va a estar por acá. Creo que todavía no está en nuestro material de estudio. Este es el psoas bien profundo, debajo de todas nuestras vísceras intestinales, ¿verdad? Ahí está nuestro psoas, que viene a conectarse a nuestro trocánter menor del fémur, ¿sí? Y los glúteos que están en la región posterior. Acá nosotros vamos a tener a un músculo que hace que se extienda la rodilla. Si usted no tiene la rodilla extendida, le va a costar muchísimo caminar, ¿sí? Entonces, acá nosotros le vamos a tener al cuádriceps con sus 4 porciones. Por eso se llama cuádriceps. La primera tiene que ser la del recto anterior, ¿sí? ¿Es un músculo de fibras rectas? Sí. ¿Está hacia adelante? Sí, es el recto anterior del cuádriceps, ¿sí? Y después vamos a acordarnos un poco del tríceps braquial. ¿Por qué? Porque el cuádriceps va a tener un vasto interno, ¿sí? Un vasto lateral, que fíjense que es más alto que el vasto interno, ¿sí? El músculo que siempre da los resultados iniciales del gimnasio, ¿sí? Ah, mira, ya se marca mi pierna, dice la gente, ¿sí? Vasto lateral, y por debajo del recto tiene que venir un vasto intermedio o músculo crural. Crura es el segmento de del muslo. Sura es el segmento de la pierna. Más al sur está la pierna, más en el medio está nuestra crura, nuestro muslo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos recto anterior del cuádriceps, vasto interno, vasto externo y vasto intermedio o músculo crural, ¿sí? Después, fíjense, acá hay un músculo que es terriblemente importante. Nosotros le exploramos mucho con los pacientes con ACV porque es un músculo que pierde mucho su representación cortical, es decir, pierde nuestro cerebro la capacidad de activarlo después de un ACV, entonces el paciente arrastra su pie. Porque este músculo, el tibial anterior, fíjense que se inserta en nuestra tibia y está por delante. Entonces se va a llamar tibial anterior, igual que el cubital anterior y cubital posterior que teníamos. ¿Va a haber también un tibial posterior? Sí, va a haber también un tibial posterior. Ahora estamos en la región anterior nomás. Entonces el tibial anterior, fíjense que se va a insertar a nuestro tarso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Y va a levantar el pie. Va a hacer una flexión dorsal en nuestro pie, en nuestro tobillo, perdón. Entonces va a levantar un poquito y va a hacer que no nos tropecemos. Después, al ladito nomás, fíjense que nosotros ya vamos a tener a un músculo que va a extender a nuestro dedo gordo. Lo de la región anterior va a extender todo lo que es tobillo y dedos. Lo de la región posterior va a flexionar los dedos y va a hacer puntita de pie, a lo que nosotros le vamos a llamar flexión plantar.
¿sí? Fíjense que acá hay una flexión dorsal y hay una flexión plantar. Si es que tenemos que hablar de flexión y extensión, la flexión dorsal sería una flexión y la flexión plantar sería una extensión, ¿sí? Pero creo que el último corte que dijo el profe Recalde era que vamos a llamarla nomás flexión dorsal y flexión plantar y no complicarnos con la historia del tobillo, ¿sí? Entonces, después fíjense que acá nosotros vamos a tener una cubierta, ¿verdad? Este era nuestro extensor del dedo gordo, no del pulgar. No sé si dije pulgar, después revisen un poco en la grabación. Este no es pulgar, acuérdense. Este es el dedo gordo o también llamado hallux, ¿sí? Y aquí fíjense quién va a venir. Va a venir un músculo que va a ser el extensor largo de los dedos. ¿Por qué va a ser el largo? Porque acá en el costadito, en el pie, en el dorso ya del pie, va a haber un músculo que se va a llamar pedio o músculo extensor corto de los dedos del pie, ¿sí? Entonces, fíjense que acá nosotros ya barrimos nuestra región anterior, ¿sí? Hablamos de sartorio, hablamos de cuádriceps, hablamos de tibial anterior, hablamos del extensor del hallux, hablamos del extensor largo de los dedos y hablamos del extensor corto de los dedos o pedio, ¿sí? Vuelvo a insistir en que por dentro no hay mucha novedad, pero tienen que pelearse un ratito con los aductores. El que es buenito, el grácil, ¿verdad? Está ahí bien, gracias, ¿verdad? Recto interno o grácil, ¿verdad? No hace problema, es un músculo súper deducible. Hay muchas veces que el sartorio está suelto y se pueden confundir, ¿verdad? Pero siempre va a estar acá, va a ser también un músculo de la pata de ganso, ¿sí? Hasta ahora tenemos 2 de 3 porque tenemos el sartorio y el grácil. Nos va a faltar un músculo de la región posterior que es el semitendinoso. Y después acá le tenemos a nuestro aductor mediano, ¿sí? Le vamos a subir un chiquitito a nuestro aductor menor y tenemos que irnos por detrás y por profundo para encontrar a nuestro aductor mayor, ¿sí? Bueno, ya está.